Ignacio a los Magnesios. Ignacio, llamado también portador de Dios, a la iglesia que está en Magnesia del Meandro, bendecida en la gracia de Dios Padre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Desea en Dios Padre y en Jesucristo la más grande alegría. Conociendo lo admirable de vuestra caridad en Dios, lleno de alegría, me apresuro a hablaros en la fe de Jesucristo, porque siendo honrado con un nombre tan divinísimo por las cadenas que llevo encima, canto a las iglesias, en las que ruego la unidad de la carne y el Espíritu de Jesucristo, nuestra vida para siempre, unidad de la fe y la caridad, a la que nada es preferible, lo más principal de Jesús y del Padre, en quien, resistiendo toda amenaza del príncipe de este siglo y huyendo, alcanzaremos a Dios. Puesto que fui digno de veros en la persona de Damas, vuestro obispo, digno de Dios, y en la de los dignos presbíteros Bajo y Apolonio, y en la de mi consiervo, el diácono Soción, ojalá disfrute de éste, porque se somete al obispo como a la gracia de Dios, y al presbítero como a la ley de Jesucristo. Os conviene también a vosotros no abusar de la corta edad del obispo, sino, conforme al poder de Dios Padre, tributarle toda veneración, como es sabido que los santos presbíteros no han burlado su apariencia juvenil, sino como prudentes en Dios le muestran deferencia no a él, sino al obispo de todos, el Padre de Jesucristo. Mas, en honor del que nos ha amado, es conveniente obedecer sin ninguna hipocresía, porque uno no engaña a este obispo que se ve, sino que burla al invisible. Mas esto tan grande no es un razonamiento respecto de hombres mortales, sino de Dios, que conoce los secretos. Es conveniente no solo llamarse cristianos, sino serlo. Así hay también algunos que le dan el nombre de obispo y después hacen todo sin él. Los tales parecen no tener buena conciencia, pues no se reúnen legítimamente conforme al mandato. Puesto que las cosas tienen fin y se me presentan dos, la muerte y la vida, y cada una debe ocupar su propio lugar. Porque del mismo modo hay dos monedas, la de Dios y la del mundo, y cada una de ellas tiene su propia impronta. Los incrédulos llevan la de este mundo, los creyentes en la caridad la impronta de Dios Padre, por medio de Jesucristo. Si por Él no estamos decididamente a morir para participar de su pasión, su vida no está en nosotros. Puesto que las personas antes mencionadas contemplé por la fe y amé a toda la comunidad, os exhorto procuréis hacer todo en la concordia de Dios, presidiendo el obispo en lugar de Dios y los presbíteros en lugar del consejo de los apóstoles, y desempeñando los diáconos, para mí dulcísimos, encomendado el ministerio de Jesucristo, que antes de los siglos estaba junto al Padre y al final se manifestó. Teniendo todos el mismo sentir de Dios, respetaos mutuamente y nadie mire al prójimo según la carne, sino amaos siempre los unos a los otros en Jesucristo. No haya entre vosotros nada que pueda dividiros, sino uníos al obispo y a los que presiden, como figura y enseñanza de incorrupción. Mas así como el Señor nada hizo ni por sí mismo ni por medio de los apóstoles sin el Padre, estando unido a Él, así tampoco vosotros hagáis nada sin el obispo y los presbíteros, ni consideréis laudable cosa vuestra hecha en privado, sino que reunidos en un mismo lugar, una sea la oración, una la plegaria, uno el parecer, una la esperanza en la caridad, en la alegría irreprochable que es Jesucristo, a quien nada es preferible. Corred todos a una, juntos, como a un único templo de Dios, como a un único altar, como a un único Jesucristo, que salió de un solo Padre y en el uno estuvo y a él se fue.
No os extraviéis con doctrinas falsas y con viejos cuentos, que para nada aprovechan, porque si todavía vivimos conforme a la ley, confesamos no haber recibido la gracia, porque hasta los divinísimos profetas vivieron según Cristo Jesús. Por ello fueron perseguidos, inspirado por su gracia para convencer plenamente a los incrédulos que hay un solo Dios, que se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, que es su Logos salido del silencio y que agradó en todo al que lo envió. Mas si ellos, que vivieron en los antiguos órdenes de cosas, vinieron a la novedad de la esperanza, no celebrando ya el sábado, sino viviendo conforme al día del Señor, en que amaneció nuestra vida por medio de Él, y de su muerte lo que algunos niegan. Por este misterio recibimos el creer y por esto sufrimos, para ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro único Maestro. ¿Cómo nosotros podremos vivir fuera de Él, a quien los profetas, discípulos que eran por el Espíritu, le esperaban como Maestro? Y por esto, a quien justamente esperaban, se les presentó y los resucitó de entre los muertos. Mas no seamos insensibles a su bondad, porque si Él nos imitara en lo que hacemos, no existiríamos ya. Por eso, siendo discípulos suyos, aprendamos a vivir conforme al cristianismo, porque el que es llamado por otro nombre fuera de éste no es de Dios. Arrojad pues la levadura mala, ya envejecida y agriada, y transformaos en nueva levadura, que es Jesucristo. Dejaos salar en él, para que nadie se corrompa entre vosotros, ya que seréis juzgados por el olor. Es absurdo hablar de Jesucristo y judaizar, porque el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda la lengua que cree en Dios. Amados míos, no es que sepa que alguno de vosotros aceptan estas cosas, sino como el menor de vosotros quiero poneros en guardia, para que no caigáis en los anzuelos de la vana opinión. Antes bien, estéis plenamente convencidos en el nacimiento y en la pasión, y en la resurrección acaecida en tiempo del gobierno de Poncio Pilato, realizadas verdadera y firmemente por Jesucristo, nuestra esperanza, que la que ninguno de vosotros se aparte. Ojalá pueda yo disfrutar de vosotros en todo, si soy digno, porque estando encadenado no soy como uno de vosotros que estáis libre. Sé que no os engreéis porque tenéis en vosotros mismos a Jesucristo, y sobre todo cuando os alabo, sé que no os avergonzáis, como está escrito, el justo es acusador de sí mismo. Procurad estar afianzados en la enseñanza del Señor y de los apóstoles, para que todo cuanto hagáis os sea próspero, en la carne y en el espíritu, en la fe y la caridad, en el Hijo y en el Padre y en el Espíritu, en el principio y en el fin, con vuestro dignísimo obispo y la preciosa corona espiritual de vuestro presbítero y con los diáconos según Dios. Someteos al obispo y unos a otros como Jesucristo según la carne al Padre, y los apóstoles a Cristo, y al Padre y al Espíritu, para que la unidad sea carnal y espiritual. Sabiendo que estáis llenos de Dios, os he exhortado brevemente. Acordaos de mí en vuestras oraciones para que alcance a Dios y de la iglesia en Siria, de donde no soy digno de pertenecer, porque necesito de vuestra oración que está unida en Dios, a fin de que por vuestra iglesia, la iglesia en Siria, sea digna. Os saludan los efesios desde Esmirna, de donde escribo, que están presentes para gloria de Dios, como vosotros, también ellos me aliviaron en todo. Juntamente con Policarpo, obispo de los ermitenses, y os saludan también para honra de Jesucristo las demás iglesias. Llevaos bien en la concordia de Dios, teniendo un espíritu inseparable que es Jesucristo.